El millonario en silla de ruedas se ríe de su empleado humilde, pero un secreto cambia todo. En las lujosas oficinas de una de las compañías de tecnología más importantes de Madrid, el ambiente era tan opresivo que se podía cortar con un cuchillo. Las paredes estaban adornadas con paneles de madera oscura y cuadros abstractos, pero no había confort en el aire. Los empleados, vestidos de traje, se movían con precaución, como si cada palabra pudiera desatar la furia del CEO. Rodrigo Almada, un millonario cínico y arrogante, dirigía su imperio desde una silla de ruedas. La vida le había dado en su cara cuando su imprudencia lo llevó a ese estado, y su mirada fría y despiadada no hacía más que reforzar su desprecio por todo lo que le rodeaba. Diego, su empleado más humilde, era uno de los pocos que no se dejaba amedrentar por la arrogancia de Rodrigo. Con su camiseta desgastada y sus vaqueros rotos, Diego era un contraste tremendo frente al lujo desbordante de la oficina. Además de su trabajo, Diego luchaba por sobrevivir, contando cada euro al final del mes, mientras Rodrigo parecía disfrutar de su poder a través de desprecios sutiles y burlas mordaces. Así que hoy decidiste vestirte como un pobre, Diego. Soltó Rodrigo un día, su risa resonando como un eco macabro por la habitación. Pero el ambiente tenso se tornó aún más explosivo cuando, en medio de una reunión, un pequeño incidente sacó lo peor de Rodrigo. Una caída accidental de una taza de café enviaba ondas de pánico por la sala. ¡Qué incompetencia!, bramó Rodrigo, haciendo que el corazón de Diego se encogiera. Un silencio incómodo se apoderó del lugar, y el eco de la risa del millonario se mezcló con el murmullo vergonzoso de los demás. Ahora solo Diego soportaba esa mirada despectiva. Sin embargo, esta misma ira llevó a Diego a descubrir algo inesperado. Mientras limpiaba su escritorio tras la reunión, tropezó con un documento que se deslizó del bolso de Rodrigo. Al abrirlo, un escalofrío recorrió su espalda. Lo que encontró dentro era una prueba irrefutable de un oscuro secreto relacionado con la fortuna de su jefe. Un secreto que podía desmoronar la reputación de Rodrigo de un solo golpe. La posibilidad de venganza chisporroteó en su mente, pero el miedo a las represalias se instaló en su pecho como un ladrón astuto. Con cada día que pasaba, la tensión crecía y Diego se debatía entre la angustia de mantener el secreto o la tentación de revelarlo. No podía ignorar la sombra que se cernía sobre su jefe, pero también sabía que denunciarlo podía poner en riesgo su propia vida. Mientras tanto, Rodrigo, con su orgullo herido, comenzó a sospechar que había algo en el aire. Notaba miradas cómplices entre sus empleados, pero no podía adivinar que ese pequeño empleado insignificante de entre todos tenía la clave de su ruina. Un día, Rodrigo convocó a Diego a su oficina. La atmósfera se volvía cada vez más opresiva, como un gran peso que aplastaba el pecho de Diego. «Ven aquí, Diego», dijo, su voz seca como papel. Diego sintió que su corazón latía en sus oídos. ¿Iba a perder su trabajo? Pero, antes de que pudiera argumentar, una frase inadvertida de Diego salió de su boca, una insinuación que encendió la chispa de la duda en Rodrigo. Aquella revelación casual hizo que las miradas entre ellos se volvieran explosivas, dejando el aire cargado de incertidumbre. ¿Podrá Diego cambiar las reglas del juego antes de que todo se hunda? ¿O el secreto terminará siendo su perdición? Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. La atmósfera en la oficina se volvió eléctrica tras la frase de Diego, dejando a todos en un abismo de tensión. Rodrigo lo miró con esa mirada helada que hacía temblar a la mayoría. Sin embargo, hoy había algo diferente. En su pecho, Diego sentía una mezcla de miedo y adrenalina.
La revelación casual había encendido un juego peligroso, y él era un jugador involuntario. ¿Qué sabes, Diego?, preguntó Rodrigo, cada palabra cargada de desconfianza. La risa del magnate que antes dominaba el ambiente se había desvanecido, reemplazada por un silencio tenso. Diego sintió un sudor frío recorriendo su espalda. La verdad se agitaba en su interior, pero no podía dejarlo escapar. Se aclaró la garganta, intentando que su voz sonara firme. Nada, solo una observación. Pero sus palabras temblaban. Rodrigo no era tonto. Sus ojos destellaban una mezcla de desdén y curiosidad. Si tienes algo que decir, mejor dilo ya, no tengo tiempo para juegos. Pero en ese instante, el sonido ensordecedor de una explosión retumbó desde el piso inferior. Las ventanas temblaron y un grito atravesó el aire. Las luces parpadearon. Todo el mundo se miró con pánico en los ojos. Diego presionó los dientes, sintiendo que el corazón se le disparaba. Rodrigo, por un breve momento, se olvidó de su ira y parecía más vulnerable, como un rey cuya fortaleza acababa de temblar. «¡Evacuad!», gritó Rodrigo, y sus empleados comenzaron a dispersarse, empujándose unos a otros en la desesperación. Pero antes de que Diego pudiera moverse, algo más lo retuvo. En la confusión, vio que Rodrigo luchaba por salir de su silla. Su rostro mostraba miedo por primera vez. Diego sintió un tirón en su interior, una extraña compasión. Sin pensarlo, corrió hacia él. «Déjame ayudarte», le gritó. Cuando Diego llegó a su lado, el escándalo retumbante volvió a convertirse en un eco lejano mientras la multitud se desvanecía. «No puedo, no voy a dejar que me veas débil», murmuró Rodrigo. Su voz era casi inaudible. Diego lo miró a los ojos, buscando algo más allá de la arrogancia. Había miedo y un destello de reconocimiento. La palabra que salía de sus labios no era gracias, sino sal. Y en ese momento, Diego se dio cuenta de algo que cambiaría todo. El secreto que sostenía en su mente no era solo sobre la fortuna de Rodrigo. Había algo más aterrador bajo la superficie. Justo en ese instante, mientras ayudaba a Rodrigo a levantarse, sintió en sus manos una extraña vibración. Era una pequeña caja que había caído del bolsillo trasero de su chaqueta. Su corazón se detuvo cuando la reconoció. Era un dispositivo, un rastreador. ¿Acaso era una prueba de que Rodrigo vivía con temor? Era un hombre que había acumulado su dinero a base de controlar, y aún así, sentía que su vida estaba en peligro. La explosión había creado un caos, pero también abrió una grieta en la fachada del CEO. Diego levantó la mirada hacia Rodrigo, intentando absorber todo en un segundo. Su rencor, su poder, su vulnerabilidad. «¿Por qué necesitas esto, Rodrigo?», preguntó, más consciente que nunca de que cualquier respuesta podría desatar lo peor. La tensión llenó la habitación nuevamente. Todo cobró sentido. «Porque no soy lo que crees que soy», respondió Rodrigo, una ráfaga de verdad inyectada en su voz. Pero justo cuando las palabras estaban a punto de liberarse, otro estruendo resonó. Esta vez, el suelo tembló y una parte del techo se derrumbó, llenando la oficina con polvo y escombros. Diego sintió que se le cortaba la respiración. La dualidad de la situación le explotaba en la mente. 2 hombres, 2 vidas, un secreto que podría acabar con ambos. El caos se desató a su alrededor, y en medio de todo, la mirada de Rodrigo se encontró con la de Diego, cargada de algo inesperado. ¿Era miedo, desesperación o un rayo de esperanza? Todo acababa de complicarse. Diego no solo enfrentaba el dilema de surcar el abismo del secreto de Rodrigo, sino que ahora el verdadero peligro podía estar vinculado a un cataclismo aún mayor. ¿Qué pasaría si el próximo estruendo no solo destruyera el edificio, sino que también desatara un escándalo que cambiaría sus vidas para siempre? Cada vez más atrapado, sabía que de este momento dependía su futuro. La tensión en la oficina era palpable. El aire estaba cargado de miedo y confusión. Diego miró a Rodrigo, cuya expresión había cambiado. Ya no era solo el arrogante CEO en silla de ruedas, sino un hombre vulnerable asustado. Justo en ese momento, ocurrió algo inesperado. Un segundo estruendo, más fuerte que el primero, hizo temblar las paredes. Las luces parpadearon.
y luego se apagaron. Todo quedó en total oscuridad. Diego sintió cómo la adrenalina le corría por las venas. Su corazón latía con fuerza. El caos se desató entre gritos y empujones, mientras todos trataban de encontrar una salida. Sin embargo, algo en esa oscuridad lo hizo quedarse. Algo más que la necesidad de ayudar a su jefe. Rodrigo apenas podía moverse mientras todo a su alrededor se tornaba un estruendo de pánico. «Ayúdame, por favor», gritó en un tono que Diego nunca había oído antes. Era un ruego, una súplica. Sin pensarlo, agarró la silla y lo impulsó hacia la salida. Pero en medio de la prisa, el rastreador que Diego había encontrado se le deslizó de la mano y cayó al suelo, haciendo un sonido sordo. «Espera», murmuró Rodrigo. Diego sintió escalofrío. Se dio vuelta justo a tiempo para ver cómo la mirada de Rodrigo se posaba en el dispositivo. «¡No lo toques!», gritó, pero ya era demasiado tarde. Diego se agachó y lo recogió, pero en ese instante el dispositivo comenzó a emitir un pitido agudo como una alarma. «¿Qué es eso?», preguntó Rodrigo. Su voz contenía miedo y pánico. Diego miró la pantalla del rastreador y vio algo que lo heló. Un mapa. Pero no solo eso. También había varias ubicaciones marcadas. Unas estaban en el edificio, pero otras, la mayoría de ellas estaban por toda la ciudad. «Rodrigo, ¿qué significa esto?», preguntó, sintiendo cómo su voz temblaba. «Es un sistema de seguridad», respondió Rodrigo, forcejeando en su silla, tratando de levantarse. Diego se dio cuenta en ese momento de que Rodrigo no solo estaba viviendo con miedo, sino que estaba involucrado en algo mucho más oscuro. No era solo un hombre rico, era alguien que necesitaba protección de sus enemigos. Justo cuando Diego comenzó a procesar la información, un grupo de empleados regresó a la oficina, empujando a otros mientras trataban de salir. «¡Manifestantes! ¡Fuera!», gritaba uno, mientras otro decía: «El edificio se está desmoronando». Un sentimiento de miedo colectivo llenó el ambiente. Entonces, de repente, un fuerte golpe en la puerta principal atrajo la atención de todos. Diego y Rodrigo intercambiaron miradas, sus mentes corriendo. «¿Qué hacemos?», susurró Diego, sintiendo la presión en su pecho. Era más que un simple secreto de dinero. Había algo más grande en juego. Rodrigo, aún pálido, intentó explicarlo con unos pocos movimientos de cabeza, como si supiera más de lo que estaba dispuesto a admitir. Mientras la puerta se abría lentamente, otro flash de recuerdo pasó por la mente de Diego. La cara de Rodrigo en su oficina, burlándose de su apariencia y todo lo que representaba. «¿Podrás salir de esto?», pensó Diego, aún sin soltar el rastreador. La puerta se abrió de golpe, y 4 hombres uniformados entraron, cada uno con una mirada que prometía problemas. «Rodrigo Almada, venimos a hablar de tu pasado», dijo uno con una voz profunda. La tensión se cortó como si hubiera un hilo suspendido entre todos ellos, temblando por lo que esa frase implicaba. Diego sintió un nudo en la garganta. ¿De qué pasado estaban hablando? Todo se estaba desmoronando y no había vuelta atrás. Las luces parpadearon de nuevo, y en medio de esa oscuridad y confusión, un secreto aún más grande se estaba apoderando de la escena. ¿Quiénes eran estos hombres? ¿Qué era eso que Rodrigo había ocultado? El tiempo corría en su contra, y en ese instante, el destino de los 2 hombres colisionaba en una explosión de incertidumbre. La puerta se abrió violentamente, y 4 hombres uniformados entraron, sus miradas fijas en Rodrigo. «Rodrigo Almada, venimos a hablar de tu pasado», dijo uno con voz profunda, un tono que heló a Diego. El mismo temor que había visto en los ojos de Rodrigo ahora se reflejaba en los suyos. El caos en la oficina se congeló por un segundo. Los gritos de los empleados se desvanecieron, dejando solo la respiración entrecortada de Diego y el sonido del pitido del rastreador en su mano. ¿Qué quieren de él?», pensó, su mente nublada por la confusión. «Esto no es bueno», murmuró Rodrigo, su voz temblando. «No pueden estar aquí». Diego sintió cómo un escalofrío le recorría la espalda. ¿Qué había hecho Rodrigo para que estos hombres vinieran a buscarlo? La mirada de los hombres se oscureció. Sin advertencia, uno de ellos avanzó. «Tú sabes por qué estamos aquí. La última entrega no fue satisfactoria». La tensión creció.
La palabra satisfactoria sonaba amenazadora. Diego notó que Rodrigo palidecía aún más, como si las paredes se acercaran cada vez más. Rodrigo intentó levantarse, su mirada intensa y llena de miedo. «No tengo nada que ver con eso, no tengo nada que ver», suplicó, pero su voz se perdió en el ruido de la explosión que aún resonaba en su mente. Diego, aturdido, apenas podía asimilar lo que estaba pasando. Los hombres se acercaban, mostrando una determinación preocupante. «Es hora de que pagues por lo que hiciste, Rodrigo», dijo el más alto, sacando un dispositivo que brillaba en la penumbra. Era el mismo tipo de rastreador que Diego aún sostenía entre sus manos. Un instante de claridad le atravesó la mente como un rayo. ¿Qué habían hecho? Antes de que Diego pudiera pensarlo mejor, el hombre alto se volvió hacia él. «¿Y tú? ¿De qué lado estás? ¿Vas a proteger a este traidor?» Un sudor frío le resbaló por la frente mientras todos los ojos se volvían hacia él. «No sé nada. Solo soy un empleado», salió de sus labios, pero su voz sonó más temblorosa de lo que deseaba. En ese instante, se preguntó si había hecho bien al ayudar a Rodrigo. Su vida podía estar en un hilo. La atmósfera cambió de nuevo cuando un segundo grupo de hombres comenzó a entrar, y en sus manos llevaban armas. El terror inundó la sala. Diego se sintió atrapado entre dos fuerzas implacables. «No, esto no puede estar pasando», grita en su mente. Rodrigo miró a Diego y sus ojos estaban llenos de desesperación. «Ayúdame, no son quienes dicen ser». En ese instante, algo hizo clic en la mente de Diego. Esa afirmación, cargada de significado, resonó como un tambor, pero antes de que pudiera hacer algo, un golpe fuerte resonó en la puerta trasera. «¡Fuera de mi camino!», gritó una voz familiar. La puerta voló y un hombre entró, blandiendo un arma. Todos los presentes se quedaron paralizados. «¿Isaac? Era su amigo de la infancia. ¿Qué hacía aquí?» «Rodrigo, hay que salir de aquí», gritó Isaac, apuntando hacia la salida, dejando a todos confundidos. Diego sintió un remolino de emociones. La situación se había vuelto más caótica de lo que había imaginado. La lealtad y el miedo lo abruman. La conexión entre los hombres con las armas y la aparición de su amigo era un nudo en su pecho. ¿Por qué tenía Isaac que estar involucrado en esto? ¿Qué tipo de relación tenía con Rodrigo? Antes de que pudiera pensar, los hombres armados de la entrada comenzaron a retroceder, como si esperaran esa llegada. «Esto se acabó, Rodrigo. Entregas o consecuencias». El líder de las sombras se giró, y la multitud que se acumulaba entre gritos y confusión se tornó en un mar de caos. El eco de pasos resonaba, y solo se oía el latido acelerado del corazón de Diego. Un eco ensordecedor en su mente. En medio de todo, la duda brotó en su corazón. ¿Qué parte de la verdad estaba oculta en esta maraña de engaños y decepciones? Diego miró a Rodrigo, quien estaba al borde de la verdad, y a Isaac, que solo complicaba aún más las cosas. El estruendo de una nueva explosión sacudió el edificio, y Diego se dio cuenta de algo. No solo estaban peleando por sus vidas, sino por secretos que amenazaban con desatar un escándalo eclipsante. En ese instante, supo que el desenlace de esta noche cambiaría todo, y quizás no solo para ellos. «Rodrigo, ¿realmente eres lo que todos creen?», pensó Diego, mientras todo se sumía en la oscuridad. Una vez más, un hilo de incertidumbre se tejía entre ellos y el futuro estaba repleto de miedos, posibles traiciones y secretos aún más devastadores. La lucha por la verdad apenas comenzaba. ¿Qué vendría después? ¿Podrían salir de esta situación? La pregunta quedó en el aire, como un eco. ¿Quién realmente era el villano en esta historia? La puerta se abrió violentamente, y 4 hombres uniformados entraron, sus miradas fijas en Rodrigo. «Rodrigo Almada, venimos a hablar de tu pasado», dijo uno con voz profunda, un tono que heló a Diego. El mismo temor que había visto en los ojos de Rodrigo ahora se reflejaba en los suyos. El caos en la oficina se congeló por un segundo. Los gritos de los empleados se desvanecieron, dejando solo la respiración entrecortada de Diego y él. Sonido del pitido del rastreador en su mano. ¿Qué quieren de él?», pensó, su mente nublada por la confusión. «Esto no es bueno», murmuró Rodrigo, su voz temblando. «No pueden estar aquí». Diego sintió como un escalofrío le recorría la espalda.
¿Qué había hecho Rodrigo para que estos hombres vinieran a buscarlo? La mirada de los hombres se oscureció. Sin advertencia, uno de ellos avanzó. «Tú sabes por qué estamos aquí». La última entrega no fue satisfactoria. La tensión creció. La palabra satisfactoria sonaba amenazadora. Diego notó que Rodrigo palidecía aún más, como si las paredes se acercaran cada vez más. Rodrigo intentó levantarse, su mirada intensa y llena de miedo. «No tengo nada que ver con eso. No tengo nada que ver», suplicó, pero su voz se perdió en el ruido de la explosión que aún resonaba en su mente. Diego, aturdido, apenas podía asimilar lo que estaba pasando. Los hombres se acercaban, mostrando una determinación preocupante. «Es hora de que pagues por lo que hiciste, Rodrigo», dijo el más alto, sacando un dispositivo que brillaba en la penumbra. Era el mismo tipo de rastreador que Diego aún sostenía entre sus manos. Un instante de claridad le atravesó la mente como un rayo. ¿Qué habían hecho? Antes de que Diego pudiera pensarlo mejor, el hombre alto se volvió hacia él. «¿Y tú? ¿De qué lado estás? ¿Vas a proteger a este traidor?» Un sudor frío le resbaló por la frente, mientras todos los ojos se volvían hacia él. «No sé nada, solo soy un empleado», salió de sus labios, pero su voz sonó más temblorosa de lo que deseaba. En ese instante se preguntó si había hecho bien al ayudar a Rodrigo. Su vida podía estar en un hilo. La atmósfera cambió de nuevo cuando un segundo grupo de hombres comenzó a entrar, y en sus manos llevaban armas. El terror inundó la sala. Diego se sintió atrapado entre dos fuerzas implacables. «No, esto no puede estar pasando», gritaba en su mente. Rodrigo miró a Diego y sus ojos estaban llenos de desesperación. «Ayúdame, no son quienes dicen ser». En ese instante algo hizo clic en la mente de Diego. Esa afirmación, cargada de significado, resonó como un tambor. Pero antes de que pudiera hacer algo, un golpe fuerte en la puerta trasera. «¡Fuera de mi camino!», gritó una voz familiar. La puerta voló, y un hombre entró, blandiendo un arma. Todos los presentes se quedaron paralizados. Isaac era su amigo de la infancia. ¿Qué hacía aquí? «Rodrigo, hay que salir de aquí», gritó Isaac, apuntando hacia la salida, dejando a todos confundidos. Diego sintió un remolino de emociones. La situación se había vuelto más caótica de lo que había imaginado. La lealtad y el miedo lo abruman. La conexión entre los hombres con las armas y la aparición de su amigo era un nudo en su pecho. ¿Por qué tenía Isaac que estar involucrado en esto? ¿Qué tipo de relación tenía con Rodrigo? Antes de que pudiera pensar, los hombres armados de la entrada comenzaron a retroceder, como si esperaran esa llegada. «Esto se acabó, Rodrigo. Entregas o consecuencias». El líder de la sombra se giró y la multitud que se acumulaba entre gritos y confusión se tornó en un mar de caos. El eco de pasos resonaba y solo se oía el latido acelerado del corazón de Diego, un eco ensordecedor en su mente. En medio de todo, la duda brotó en su corazón. «Rodrigo, ¿realmente eres lo que todos creen?», pensó Diego, mientras todo se sumía en la oscuridad una vez más. Un hilo de incertidumbre se tejía entre ellos, y el futuro estaba repleto de miedos, posibles traiciones y secretos aún más devastadores. Entonces, un ruido ensordecedor proveniente del exterior hizo vibrar las ventanas. En un solo instante, la oficina fue iluminada por un resplandor cegador. Era una explosión, pero no de un artefacto. Fue el propio edificio en el que estaban que se estaba desmoronando. Los gritos aumentaron. La seguridad se estaba desmoronando, al igual que las paredes a su alrededor, y en una fracción de segundo, un estruendo resonante lanzó a todos al suelo. Todo se volvió confuso y gris. Diego, aturdido, se dio cuenta de que la vida de todos estaba en peligro inminente. Sin poder pensar, se echó sobre Rodrigo, intentando cubrirlo. Pero en el momento en que lo hizo, sintió algo frío y metálico bajo su mano, una pistola que traía Isaac. «Déjalo, Diego, haz lo que te digo», gritó Isaac. ¿Qué estaba haciendo? Diego levantó la vista y vio la mirada de desesperación en los ojos de su amigo. Pero en ese instante, todo cambió. La sorpresa fue tan intensa que casi no podía respirar. Isaac, el amigo de su infancia, el niño que había compartido risas y sueños con él, reveló su verdadero papel.
Con un giro rápido de su muñeca, apuntó hacia Rodrigo. «Es hora de devolverle que le debes, Rodrigo. No hay más escape». El tiempo se congeló. «¿Qué estás diciendo, Isaac? Eres un traidor», gritó Diego, el eco de su voz mezclándose con los escombros que caían. La confusión lo inyectó de dolor y traición. La mirada de Rodrigo era una mezcla de ira y derrota. «No sabía que estabas en esto, Isaac. No tienes que hacer esto», imploró. Pero la respuesta quedó inmóvil, hundida en el caos que les rodeaba. La verdad emergía, y no era solo una cuestión de dinero o poder. Era algo mucho más profundo, oculto entre las sombras de sus vidas. Secretos de hace años, una red de mentiras que se había desviando y que ahora amenazaba con consumirlos a todos. «Voy a poner fin a esta historia, Diego. Es hora de que sepamos qué ha estado pasando realmente entre ellos», dijo Isaac, con una chispa de desafío en su mirada. Mientras el polvo caía como nieve en la penumbra, la vida de todos pendía de un hilo. En ese crítico instante, Diego comprendió que no solo luchaban por su vida, sino también por la verdad que podía desgarrar no solo a Rodrigo, sino a todos los que habían estado cerca de él. «¿Qué más ocultan? ¿Qué significan estas traiciones?», se preguntó Diego en un susurro mudo, sabiendo que el desenlace sería más devastador de lo que jamás podría haber imaginado. La puerta se abrió violentamente, y 4 hombres uniformados entraron, sus miradas fijas en Rodrigo. «Rodrigo Almada, venimos a hablar de tu pasado», dijo uno con voz profunda. El ambiente se congeló, y una ola de tensión recorrió la sala. Diego, sintiendo la adrenalina bombear en su cuerpo, se dio cuenta de que estaban al borde de un desenlace catastrófico. Todo giraba alrededor de ellos, la vida de Rodrigo y también la suya. «Esto no es bueno», murmuró Rodrigo, mientras sus ojos se ensombrecían. «No pueden estar aquí». Las palabras apenas salieron de sus labios temblorosos. Diego sintió un escalofrío recorrer su columna. ¿Qué había hecho Rodrigo para atraer a tales amenazas? Uno de los hombres avanzó, sus pasos resonando como truenos en un cielo ya tormentoso. «Tú sabes por qué estamos aquí. La última entrega no fue satisfactoria». La palabra satisfactoria colgaba en el aire, cargada de peligro. Diego observó a Rodrigo, que palidecía aún más, casi como si el aire se le escapara de los pulmones. «No tengo nada que ver, no sé de qué están hablando», suplicó Rodrigo. Su voz se quebraba, pero era evidente que su miedo era genuino. Los hombres armados no mostraron piedad. «Es hora de que pagues por lo que hiciste, Rodrigo», dijo el más alto, desenfundando un dispositivo que brillaba en la penumbra. Diego sintió un nudo en la garganta. Era el mismo rastreador que acababa de encontrar, la evidencia de que algo siniestro estaba en marcha. «¿Qué más te han hecho?», pensó Diego, sintiendo cómo su corazón se aceleraba aún más. Sin pensar, alzó el rastreador entre ellos. «Esto no tiene nada que ver con él», gritó, su voz resonando en medio del miedo. Pero antes de que pudiera hacer algo más, otro golpe se escuchó. «¡Fuera de mi camino!». Una figura irrumpió, un hombre que llevaba una actitud decidida. Diego sintió una mezcla de sorpresa y alivio al ver que era Isaac. «Rodrigo, hay que salir de aquí», gritó mientras apuntaba al grupo de intrusos, pero su expresión mostraba más que furia. Había una resolución que Diego no podía ignorar. «Isaac, ¿qué haces aquí? Esto no es un juego», protestó Diego. Sintiendo cómo se disparaba su propio miedo, la confusión llenó la sala. Pero cuando Isaac se acercó más, levantando su arma, todo se tornó caótico. Los hombres armados comenzaron a retroceder. «Esto se acabó, Rodrigo. Entregas o consecuencias». La atmósfera se tensa como un arco a punto de romperse. Diego miró a su amigo y luego a Rodrigo, quien estaba al borde de la desesperación. «¡Ayúdame! No son quienes dicen ser», gritó, con la mirada llena de pánico. Fue entonces cuando la explosión retumbó de nuevo, haciéndolos tambalear. Fuego y fragmentos volaron por todas partes. Diego sintió cómo todo su mundo se deshacía en un instante. Cuando la nube de polvo se asentó, una sombra emergió del humo. Diego se quedó helado. Una figura conocida, alguien a quien nunca esperó ver. «¡Rodrigo!», gritó una voz familiar. Diego abrió los ojos de par en par al reconocerla. Era Ana, la hermana de Rodrigo,
Ella había estado desaparecida durante años. La expresión en su rostro era mezcla de furia y dolor. Te dije que te mantuvieras fuera de esto. ¿Por qué no escuchaste? El giro de la historia fue devastador. Ana había estado involucrada en el oscuro mundo del que todos hablaban. Se acercó rápidamente y con un gesto desarmó a uno de los atacantes. No importa lo que pienses que eres, hermano. La familia tiene que enfrentar las consecuencias de tus decisiones, dijo con desprecio. Las miradas de Diego y Rodrigo se cruzaron, llenas de incredulidad. ¿Por qué Ana estaba allí, con un arma en la mano? ¿Qué secretos había revelado sobre su pasado? La atmósfera se congeló de nuevo, y cada uno en la habitación se quedó atrapado entre la revelación y la incertidumbre. ¿Qué más escondían los lazos familiares? ¿Estaba el mundo de Rodrigo aún más lleno de sorpresas y traiciones? ¿Qué vendría después? Mientras el caos continuaba rodeándolos, todos sabían que este momento sería decisivo. Las lecciones del pasado estaban a punto de volverse irremediablemente presentes, pero la verdadera pregunta era, ¿podrían manejar lo que vendría? La tensión en la sala estaba palpable. La explosión aún resonaba en los oídos de todos, y el polvo comenzaba a asentarse, convirtiendo el ambiente en una mezcla de caos y confusión. Diego se quedó mirando a Isaac, atónito. ¿Por qué estás apuntando con un arma, Isaac? Esto es una locura, gritó, su voz quebrándose por la adrenalina. Ana, la hermana de Rodrigo, tenía los ojos fijos en su hermano, y su expresión se tornó en un rictus de desprecio. Nunca lo escuchaste, ¿verdad, Rodrigo? Pensaste que podías salirte con la tuya. Pero aquí estamos cumpliendo con tus deudas, dijo su voz un eco de traición. Ana, no tienes idea de lo que estás haciendo. Lo hagas, imploró Rodrigo, su voz ahora llena de desesperación. Pero ella ya había tomado su decisión. El grupo de hombres armados comenzó a moverse. Rodrigo, esto termina hoy. O pagas o tu secreto será expuesto, dijo uno de ellos, acercándose, su mirada fría y decidida. Diego sintió un nudo en la garganta. Todo lo que había creído conocer sobre Rodrigo se desmoronaba a su alrededor. «No puedes sacar esto a la luz», gritó Rodrigo, su voz resonando en medio de la confusión. «Lo que hice fue por protección, por supervivencia». ¿Supervivencia? ¿A costa de otras personas? La voz de Ana sonaba afilada como un cuchillo, y Diego, atrapado entre las dos fuerzas, se sintió cada vez más desolado. No sabía a quién creer. De repente, el resto de los hombres armados se movió hacia Diego, sus miradas evaluativas como si estuvieran midiendo su impacto. Tú también tienes un papel en esto. La lealtad que le muestras a un traidor podría costarte muy caro, dijo el líder. Diego sintió la opresión en su pecho. No soy parte de esto, solo soy un empleado. Su voz se desvaneció, ahogada por el miedo. Pero no tuvo tiempo de explicarse. Ana se había acercado, su mirada envolviendo a todos en una burbuja de tensión. No, Diego, tú no entiendes. Rodrigo siempre ha estado jugando con fuego. Y hoy el fuego lo consume a él, dijo. Su voz ya no era la de una hermana preocupada, sino la de alguien decidido a vengar un pasado oscuro. En ese instante, todo cambió. Un estruendo más fuerte proveniente de las escaleras dio paso a la llegada de más personas. La puerta principal se abrió de golpe con un ruido ensordecedor, y Diego apenas pudo ver la figura de un hombre que se hizo paso a través del hilo de polvo que flotaba en el aire. «¡Basta!», gritó, y todos se giraron hacia él. «¡José!», reconoció Rodrigo. Diego sintió un escalofrío. José era un antiguo socio, alguien cuya lealtad había sido cuestionada en el pasado. «Viniste a jugar en el barro, Rodrigo, pero hoy no tienes amigos aquí. Tu juego ha terminado», dijo con voz firme. El hombre se movió y de repente desnudó un arsenal oculto bajo su abrigo. Balas escondidos en un compartimiento, dirigidos a Rodrigo, a todos ellos. Diego sintió un sudor frío bajar por su espalda. No era solo una ruptura. Era la guerra declarada. La atmósfera se tornó en un espectáculo de enredos. «¿Qué estás haciendo?», gritó Ana, pero ya era tarde. Con una osadía que nadie había visto antes, José comenzó a desatar una tempestad de información. «La verdad se acerca, Rodrigo.
¿Qué harás cuando la gente sepa que utilizaste tus empresas como fachada para el contrabando? Diego sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Se había equivocado al confiar en Rodrigo. La imagen del hombre poderoso que pensaba conocer se desvanecía, revelando a alguien mucho más oscuro. Todo estaba a punto de salir a la luz. «¡Cierra la boca, traidor!», gritó Rodrigo. Pero el estruendo de la verdad que venía hacia él era imparable. Diego se dio cuenta de que no solo estaban luchando por sus vidas. Estaban en una red de mentiras. Y ahora ni la vida de Rodrigo ni la suya estaban a salvo. Justo en ese momento, el sonido de un tiroteo retumbó por toda la oficina. Las balas volaron, el caos se desató, y Diego se agachó, sintiendo que su corazón latía con fuerza. Todo lo que había conocido se tambaleaba en un abismo. «Déjame salir de aquí», pensó, mientras el mundo se convertía en pura confusión. Mientras el polvo y el ruido llenaban sus sentidos. La pregunta persistía en su mente. ¿Quién realmente era Rodrigo Almada? El misterio solo se profundizaba, mientras el destino de todos colgaba de un hilo. ¿Estaban a punto de perderlo todo? ¿O había alguna forma de escapar de esta oscuridad? La tensión en la sala era insoportable. La explosión aún resonaba en los oídos de todos, y el polvo comenzaba a sentarse sobre un mar de rostros aturdidos. Diego miró a Isaac, su amigo de toda la vida, apuntando con un arma. «Isaac, ¿qué estás haciendo? Esto es un desastre», gritó, sintiendo que su corazón se aceleraba. Ana, la hermana de Rodrigo, tenía los ojos como platos, indignada. «Nunca te importó, Rodrigo. Siempre pusiste tus intereses antes que tu propia familia. Este es el final», dijo mientras avanzaba, sus palabras punzantes. La furia entre ellos creció. Era como una tormenta eléctrica, y Diego estaba en el centro, atrapado entre antiguos lazos y la traición. Los hombres armados comenzaron a moverse hacia ellos, abriendo paso con pasos decididos. «Esto termina hoy. Vas a pagar tus deudas, Rodrigo», dijo uno de ellos, y Diego sintió un nudo formarse en su estómago. ¿Qué demonios había hecho Rodrigo para merecer esto? ¿Qué oscuros secretos escondían sus negocios? Rodrigo alzó las manos angustiado. «No pueden hacer esto. Lo que hice fue por protección. Siempre supe que existía peligro, pero esto es un error». Su voz resonaba desesperada, pero nadie parecía escuchar. «¿Y de las vidas que arruinaste, Rodrigo? ¿Qué dices de eso?». Ana salió al frente, su voz llena de rencor. Diego pensó: «Esto se está saliendo de control. ¿Dónde termina todo esto?». Pero antes de que pudiera pensar más, otro fuerte estruendo cortó el aire. La puerta trasera se abrió de golpe, y Diego sintió que el aire se helaba. Un hombre irrumpió en la oficina. Sus acciones eran rápidas y precipitadas. «¡Basta, todos fuera!», gritó. Diego se quedó paralizado. Era Miguel, el abogado de Rodrigo, pero su mirada era diferente. Llevaba algo más que intención de ayudar en sus ojos. Con un movimiento inesperado, Miguel sacó un dispositivo que parpadeaba en su mano. Antes de que cualquiera pudiera reaccionar, presionó un botón y una serie de luces comenzaron a parpadear en la pantalla de inicio del rastreador que Diego aún sostenía. «Rodrigo, esto es más grande de lo que crees. Necesitamos limpiar tu nombre antes que sea tarde». Diego sintió que su corazón se detenía. «¿Más grande? ¿Qué está pasando aquí?», pensó desesperado. La confusión, las traiciones, todo lo que conocía estaba desmoronándose a su alrededor. «Ya basta, Miguel. No tienes idea de lo que estás metiendo aquí», gritó Rodrigo, pero en su mirada había un destello de reconocimiento. Se dio cuenta de que Miguel tenía algo más que un plan en mente. «La red que has tejido se está volviendo más compleja. No solo nos arrastran a nosotros, sino que hay personas más poderosas que nos están buscando». Las palabras de Miguel se sintieron como un balde de agua fría. La presión en el pecho de Diego aumentó. «¿Qué otros secretos hay? ¿Qué más nos oculta Rodrigo?», pensó mientras la atmósfera se hacía espesa, opresiva. Sin embargo, el silencio que seguía fue roto por un grito desgarrador. «Rodrigo, no es solo tu vida la que está en juego, es la de todos nosotros», gritó Ana, y en ese instante algo en el aire cambió. Todo parecía desmoronarse. Antes de que pudiera procesar, los hombres armados se separaron, como si estuvieran a punto de atacar. La situación se tornó caótica, y en medio del caos,
Diego sintió como todos los ojos se posaban sobre él. ¿Y tú, Diego? ¿De qué lado estás? ¿Estás dispuesto a arriesgarlo todo? En ese momento de tensión, la realidad se volvió más oscura. De las sombras, un personaje inesperado emergió. Julia, la antigua asistente de Rodrigo, quien hasta ese instante había permanecido fuera del radar. Su presencia era silenciosa, pero la energía que traía consigo fue inquietante. Tú no entiendes, Diego. Todo esto empezó hace años. Nuestra vida es solo un peón en su juego. Diego sintió que su mundo se hundía. ¿Peones? ¿Por qué nadie le dijo nada? ¿Por qué no puedo confiar en nadie? Pensó, sus emociones intensas. La confusión lo invadía. En un giro inesperado, Julia avanzó hacia Rodrigo. Dijo en voz baja, es hora de que sepas que esto no termina aquí. Hay un juego más grande, y hemos estado en el tablero. Antes de que alguien pudiera responder, la alarma del rastreador sonó fuertemente. Un pitido agudo resonó en la habitación. La luz del dispositivo lanzó un brillo rojo intenso. «Cámbienlo a modo alarma. Ya vienen por nosotros», gritó Miguel, y la desesperación se apoderó de todos. Se cerraban las puertas. El tiempo se agotaba. Diego se sintió abrumado. Mirando cada rostro a su alrededor, cada pensamiento giraba en su mente. ¿Y si esto era más grande de lo que pensaban? ¿Qué vendría a continuación? Nadie podía responder. La incertidumbre reinaba, mientras una pregunta se cernía sobre ellos. ¿Quién era el verdadero enemigo? ¿Podrían sobrevivir a esta tormenta que se avecinaba? El eco de la sirena se escuchó en sus oídos, y el deseo de escapar creció intensamente en él. Era un momento crítico, un instante en el que la lealtad y las verdades se desvanecían, dejando un vórtice de secretos a su paso. ¿Sería este el fin de Rodrigo o el comienzo de algo mucho más oscuro? La energía en el aire se volvió eléctrica, y sus corazones latían como un solo tambor. Diego respiró hondo. El destino estaba en juego, y la verdad estaba a punto de revelarse. ¿Qué haremos ahora?, se preguntó, mientras la oscuridad se cerraba sobre ellos. La atmósfera en la sala era una mezcla de pánico y confusión. Las luces parpadeaban y el pitido agudo del rastreador resonaba, como un símbolo de la locura que era este momento. Diego miraba a cada uno de ellos, sintiendo un nudo en el estómago. ¿Esto es lo que quería Rodrigo?, pensó, pero no tenía tiempo para pensar. La situación estaba por explotar de nuevo. «¿Quiénes son ustedes?», gritó Miguel, intentando mantener el control. El sudor caía por su frente. Ana apretó los dientes, visiblemente furiosa. «Esto termina hoy», dijo, apuntando. Diego sintió que el miedo lo consumía. No podía soportar ver a Rodrigo así, aterrado, como si todo lo que había construido se estuviera desmoronando. Pero antes que alguien pudiera responder, ocurrió algo inesperado. Desde la esquina de la oficina se escuchó un ruido sordo. Una parte del techo se desplomó, enviando escombros al aire. Todos se lanzaron al suelo horrorizados. Diego sintió que el mundo se sacudía bajo sus pies. El polvo llenaba sus pulmones y en el aire se palpaba una desesperación aplastante. «Rodrigo, levántate», gritó Ana, mientras luchaba por mantener su equilibrio. La visión de la habitación se tornó borrosa. Cuando todo se calmó un poco, el sonido de unos pasos presurosos resonó cerca de la entrada. Diego miró. Entró un grupo de personas vestidas con trajes oscuros. Eran agentes, pero no los agentes típicos. Tenían un aire de poder que hacía que Diego se sintiera aún más aterrorizado. «Almada, tenemos que hablar», dijo uno de ellos, con voz grave. El silencio fue absoluto. La tensión cortaba el aire. Diego se giró hacia Rodrigo, quien ahora parecía un hombre derrotado. «¿Qué hiciste realmente, Rodrigo?», pensó, sintiendo que las respuestas se le escapaban. Uno de los hombres alzó una mano. «Escucha, tenemos evidencia. No, solo de tus negocios, sino también sobre tus conexiones con el cartel». Las palabras cayeron como un trueno. Diego, paralizado, sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Cartel? ¿Qué había estado haciendo Rodrigo?» «No pueden hacer esto», gritó Rodrigo, su voz a punto de quebrarse. Pero el hombre siguió adelante. «Lo que has hecho es inaceptable, Almada, y no podemos permitir que te salgas con la tuya esta vez. Es hora de que enfrentes las consecuencias».
Las palabras resonaban en la cabeza de Diego. Con cada frase el mundo de Rodrigo se desmoronaba aún más. La mirada de las personas a su alrededor cambiaba, llenándose de confusión y miedo. Ana, que parecía estar a punto de desmayarse, se acercó peligrosamente a Rodrigo. —¿Es verdad? ¿Estabas metido en eso? —gritó, sus ojos llenos de rabia y dolor. Pero antes de que pudiera contestar, un fuerte estruendo sacudió nuevamente el edificio. Las luces parpadearon y de repente un fogonazo iluminó la habitación. Diego vio cómo un hombre se abalanzaba sobre la mesa mientras lanzaba algo redondo. —¡Granada! —gritó. En un instante el tiempo se detuvo. Todo lo que pensaba, toda la lealtad que creía tener hacia Rodrigo, se evaporó. —¡Fuera! —rugió Miguel, empujando a Diego hacia la salida. Pero fue demasiado tarde. El lugar se llenó de humo y caos. Diego cayó al suelo, cubriéndose la cabeza con los brazos. Una explosión no solo sacudió el edificio, sino que desató un torrente de verdades ocultas. Cuando el polvo comenzó a sentarse, Diego se dio cuenta de que las relaciones ya no eran lo que parecían. —¿Cuánto más nos han mentido? —pensó. En un giro dramático, las lealtades se estaban deslizando como arena, y todo lo que creía conocer se desmoronaba ante sus ojos. Y al mirar a Rodrigo, vio no solo miedo, sino también reconocimiento. —Esto no acaba aquí, Diego —murmuró. Pero, ¿qué quería decir con eso? Con el caos a su alrededor, el futuro de todos colgaba de un hilo. ¿Quién era realmente el traidor? ¿Y quién podría escapar de esta locura? La bomba estaba a punto de estallar. Y el misterio de sus vidas quedaba en sus manos, dejando una pregunta angustiante en el aire. ¿Qué más había por descubrir en la sombra de sus secretos? El estruendo de la explosión resonó por toda la sala, y el polvo se arremolinó, ocultando brevemente la escena del caos. Diego se levantó del suelo, su corazón latiendo con fuerza, apenas consciente de que la realidad había cambiado por completo. Miró hacia alrededor, al rostro angustiado de Rodrigo y la furia de Ana. Los hombres armados retrocedieron, confundidos, y el tiempo pareció detenerse. —¡Nos están buscando! ¡Vámonos, ahora! —gritó Miguel, empujando a Diego hacia la salida. Pero al mismo tiempo, el rostro de Rodrigo se hundió en la desesperación. —No, esto no es solo sobre mí. Hay vidas en juego aquí. Su grito resonó, lleno de una mezcla de rencor y desesperación. Ana se volvió hacia él. —¿Qué quieres decir con eso? Tu vida no debería ponernos en peligro. Pero antes de que pudiera contestar, un sonido ensordecedor llenó la habitación, como si el universo estuviera colapsando. La detonación más reciente había debilitado las estructuras. —Rodrigo, responde —exigió Ana, sus ojos brillando de rabia, mientras el sudor se deslizaba por su frente. Diego sintió cómo el pánico se apoderaba de él. Sus manos temblaban, y la opresión en su pecho aumentaba. —¿Qué más estás ocultando? ¿Por qué estamos en esta locura? —gritó, intentando hacer callar la confusión que nublaba su mente. Los hombres armados intercambiaron miradas, y uno de ellos dijo: —Aún hay tiempo, Almada. Dinos lo que sabemos, y tal vez puedas salir de esto. Pero el terminante tono lo hizo retroceder. Lo que había hecho Rodrigo no era solo un juego, era un asunto mortal. Rodrigo respiró hondo, y en ese instante algo cambió en su mirada. —No hay huida —murmuró, como si se despojara de una carga. Están aquí por algo más grande, por secretos que pueden destruirnos a todos. No soy el único que ha jugado con fuego. La revelación lo golpeó como una ola. —¿Qué dijiste? ¿Qué secretos? ¿Hay más personas implicadas? —preguntó Diego, sus ojos abriendo en una mezcla de incredulidad y temor. Pero Rodrigo no respondió. Un caos indescriptible lo había atrapado. —Huyamos ahora —gritó Miguel, rompiendo el silencio pesado que había caído sobre ellos. Pero justo cuando pensaron que la salida estaba despejada, las puertas se cerraron de golpe, y un estruendo anunciaba la llegada de más hombres armados. —Eres un traidor, Almada, y todos los demás también lo son. La voz del hombre al frente sonó como un eco oscuro que reverberaba en sus mentes. Ana gritó, aferrándose al brazo de Diego: —No dejes que te arrastre a su ruina. De repente, la tensión se desató. Un nuevo grupo irrumpió, y en medio del revuelo, Diego encontró la fuerza que había estado buscando.
se interpuso entre Rodrigo y aquellos que vinieron a buscar justicia. «No permitiré que lo toquen. No es pedía», gritó. La confusión reinó. Diego sintió que el aire se volvía pesado. Pero en ese instante, el silencio se apoderó del lugar. Todos se detuvieron, atónitos ante su valentía. «¿Qué hiciste? Este hombre es un criminal», dijeron los hombres armados, confundidos por la inesperada resistencia. «No, es un ser humano. Y ya estamos cansados de ser peones en sus juegos. ¡Basta de sufrimiento!», exclamó Diego, el pulso disparado en sus sienes. Todos lo miraron, incluido Rodrigo. Y entonces, como si la vida se detuviera, Rodrigo se volvió hacia Diego. «Gracias», susurró, con sinceridad, con los ojos llenos de lágrimas que se mezclaban con el polvo del lugar. Las luces comenzaron a parpadear de nuevo, y el caos retornó, pero el nudo de unidad que había formado Diego con sus compañeros era más fuerte que cualquier temor. Juntos miraron a aquellos que habían venido a desatar su venganza. «¡Atrás!», gritó Miguel, llevando su mano al abrigo que escondía un dispositivo. «Si quieren a Rodrigo, tendrán que pasar sobre nosotros». Los hombres se acercaron, y el rostro de Ana reflejaba un sinfín de emociones mientras los dos grupos se enfrentaban. A pesar de la tensión en el ambiente, una chispa de esperanza emergió. Las luces finalmente se apagaron, y el caos se convirtió en un torbellino de acción. En medio de todo, Diego sintió que el aire se llenaba de una energía palpable. «¡Huyamos!», gritó, mientras el grupo se apresuraba hacia la salida. Con sus pasos rápidos, todos salieron al aire libre, donde el cielo aún se oscurecía. Habían logrado salir, pero la lucha había dejado una carga de incertidumbre. Sin embargo, mientras la libertad se cernía sobre ellos, un sentimiento de unidad brilló, un destello de esperanza boyeando como el sol tras la tormenta. Y aunque el futuro seguía incierto, el tiempo de la verdad había llegado. No solo para Rodrigo, sino para todos ellos. Habían sobrevivido a la tormenta, al menos por ahora. «Esto no acaba aquí», murmuró Ana, mirando a su hermano. «Las repercusiones de esto son profundas, Rodrigo». «Lo sé, y quiero enfrentar todo lo que venga», respondió él, su voz serena. «Pero debemos estar juntos en esto». La noche se cernía sobre ellos, junto con la promesa de conflictos por venir. Tu corazón palpita, ¿verdad? Ha sido una historia de giros y sorpresas, pero antes de seguir, tienes que hacer algo muy importante. Suscríbete inmediatamente al canal y asegúrate de no perderte las próximas historias exclusivas. Esto es solo el comienzo. Deja ese poderoso like ahora para alimentar el algoritmo y mostrar tu apoyo a este viaje. Y por favor, inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. ¿Qué crees que le deparará el futuro a Rodrigo y al resto? No te quedes en silencio. Comparta este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más.